Buen día para todos. Bueno, queremos lo que hacemos, queremos nuestro trabajo, queremos nuestras empresas. Y también, si tenemos un sentimiento y afecto con todo lo que sea en el ámbito familiar, social, laboral, empresarial o cultural, es pertenencia. La pertenencia grupal nos proporciona una sensación de conexión, es apoyo emocional y también es un sentimiento de identidad compartida. La pertenencia grupal es tan importante que se radica en nuestra naturaleza social, por lo que hacemos en nuestro trabajo o en nuestra profesión. Por eso, la pertenencia sectorial nos permite compartir conocimientos, experiencias y emociones. Yo espero que en este espacio sea pues muy importante y de mucho interés para quienes tienen pertenencia sectorial. Y para ellos pues un relato histórico del sector funerario con las dinámicas asociativas. Mucho tiempo atrás de la existencia de las empresas funerarias en Colombia, la comunidad tenía todo lo necesario para hacer buenos funerales. Los velorios, como llamamos hoy las velaciones, las procesiones a la disposición final o los cortejos, y también esas grandes reuniones después de todos los rituales que llamamos novenarios. En la actualidad existen algunas reuniones, de pronto es una condición que se ha demorado un poco, pero en esa época eran muy nutridos, eran muy concurridos, muy acompañados. Bastaba solamente un ingrediente para que no fuera tan simple, y era pues la creencia en la santidad de los muertos. La Iglesia Católica, siempre en Latinoamérica, en esa época convocaba, reunía y acompañaba. Y es que esa dignidad de los rituales funerarios viene de la mano de los grupos religiosos, con ese sentimiento, pues, el de respeto, reverencia, solemnidad y esa sublimidad. Es por eso, pues, que en esa época, que no habrían funerarias, los parientes, allegados, conocidos y vecinos de las personas que se encontraban o las familias que estaban en tristeza se encargaban de todos los arreglos y de todo lo necesario para hacer las despedidas pues, de seres queridos fallecidos. Incluso, a veces hasta de la construcción de un cofre fúnebre rústico, que en la mayoría de las veces pues, eran artesanos, pero se hacía no en prenecesidad, de necesidad inmediata, en unas horas, un cofre rústico que era más como para contener el cuerpo, como un contenedor, o como anda para ser transportado en largas distancias, especialmente a la disposición final. Bueno, por eso, en 1972, este señor José Santos Rendón, era un ebanista de muebles de estilo y con mucha frecuencia recibía la solicitud de que construyera un cofre fúnebre ornamentado.
y él muy rápidamente, pues él los hacía y los guardaba muy discretamente porque se recibía una muy agria crítica si lo hacía en prenecesidad, pero se guardaba muy discretamente hasta la ocurrencia del suceso de la muerte. Pero él por eso se vio en un momento estructurando la primera empresa funeraria de este país, la funeraria Rendón. Utilizo el nombre funeraria, aunque en esa época se llamaba la mortuoria de José Santos Rendón. Esa condición de funeraria, pues obviamente vino ya a principios del siglo XX, como una condición pues de buscar un lenguaje menos lúgubre. Primero se llamó mortuoria, después agencia mortuoria, y luego viene la palabra funeraria que viene, ustedes saben, de la acción de todos estos temas, de los rituales, de los funerales. Y cuando llega la palabra funeraria, pues más adelante veremos que se establece el nombre de también agencia funeraria para darle más calidez. Y bueno, viene una evolución con el tema, pero siguiendo al tema de la mortuoria, Santos en 1872 está solo en Colombia hasta 1883 porque oxigenó y moralizó la llegada de las otras 3 empresas en ese siglo XIX a la ciudad de Bogotá. Ellas fueron entonces la funeraria Hernández, que fue la primera empresa en la ciudad de Bogotá de Remigio Hernández. Esta carroza fue importada ya en el siglo XX. Y también era un ebanista, igualmente que la funeraria Garay, de Roberto Garay. No tenemos un ícono pues antiguo para representar obviamente su presencia. Este vehículo era de ellos, lo importaron en el año 1949. Ellos nos acompañaron hasta 75, estuvo 90 años y él llegó en el 85. Y la funeraria, la primera sí, del 83 nos acompañó hasta 1977, estuvo 94 años. La tercera empresa en la ciudad de Bogotá es la que conocemos, la Gaviria, que es la única funeraria de este país del siglo XIX, la funeraria Gaviria. El señor Mariano Gaviria era también ebanista de muebles de estilo y le ocurrió lo mismo que José Santos Rendón aquí en Medellín. Él era oriundo aquí del municipio de Bello, del área metropolitana de Medellín. Se trasladó a Bogotá, estableció su negocio que era una mueblería y también terminó cambiándolo por una empresa de servicios funerarios, la que conocemos hoy como la funeraria Gaviria. Bueno, el ritual. ¿Ahí me copian bien? ¿Aló? Bueno, qué pena que sentía que pero no había prendido el micrófono. Mariano, obviamente, estableció todo lo que también copió de la funeraria Rendón aquí en la ciudad de Medellín. Con esas 3 empresas en la ciudad de Bogotá y la Rendón aquí en la ciudad de Medellín, pues el ritual se engalanó, se enriqueció por los simbolismos, por los preparativos, por todo lo que fueron los equipos, los implementos y también obviamente los cofres ornamentados, la utilería, los cofres de estilo. Un poco raro, pero es un cofre de estilo. Ya por artesanos, pues, ebanistas de muebles de estilo. Bueno, ya verán ustedes que en 1902, apenas 2 años del siglo XX, estas eran ya las velaciones. Vean ustedes ya un cofre fúnebre de estilo, con una base tallada y mucho más hermoso, el catafalco que lo soporta, que era con un estilo gótico. Obviamente ya eso no era usual. Tengo que decir que estas empresas
eran para los ricos. Como dije en un principio, los artesanos, especialmente ebanistas y carpinteros, hacían un cofre rústico y las familias seguían encargándose de todo lo que eran los preparativos, que realmente esa era la mayor competencia de estas empresas. Ellos también, este es un catafalco que las velaciones se hacían sobre unos tarimones o tumbas, como llamaban, pero aquí en estas empresas pues, se hicieron estos catafalcos y Santos Rendón organiza este catafalco pues más como un anda también, o se transforma, y porque ya tenía un gran negocio y era que ya tenía cargueros para entierro. Estos fueron los primeros empleados pues así ocasionales de las empresas funerarias aquí en Colombia. Verán ustedes que se ven elegantemente trajeados, con el mismo sombrero, con un cofre de estilo, y ellos más adelante vamos a ver que se registraban como peones para entierro. Ese era el ítem en la factura o en los registros de la empresa funeraria. También utilizaron algunas herramientas pues ya para largas distancias, como estos carretones, y en 1996 llegó la primera carroza fúnebre a Colombia, que la importó la funeraria Rendón, y que por supuesto esta foto es de 1926, pero no se extrañen, es que todas esas carrozas que hubo en el país estuvieron vigentes hasta el año 1900, hasta finalizando la década del 50. Bueno, la cuarta empresa que llega a la ciudad de Bogotá, o la quinta del país, porque Medellín solamente seguía con una, es la funeraria Rodríguez, que llega en 1910. Ya pasamos, pues, vamos cronológicamente manejando un tema con la primera década del siglo XX. La funeraria Rodríguez se ubicó en el marco de la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde ya también estaban ubicadas las primeras tres empresas, la que ya mencioné, la Hernández, la Garay y la Gaviria. Y también llegaron otras empresas luego al mismo marco de la Plaza de Bolívar, como fue la funeraria de Celia Martínez, la funeraria Martínez y la funeraria también San Ignacio, que fue de Saturnino Suárez, que realmente la licencia de su ubicación ya luego en la carrera 11 es la que maneja, perdonen la cuña, pero la que maneja el espacio o el escenario de Coserpar en Bogotá. Bueno, en el siglo XX, pero ya en el 1912 llega la competencia de Rendón a Medellín y es la segunda empresa, la funeraria Betancourt de Mariano Betancourt. La funeraria Betancourt fue una empresa muy interesante aquí en la ciudad de Medellín, entre otras, todavía está vigente. Ellos cumplieron 100 años en el 2012 y de hace por ahí unos 5 años están trabajando de una forma virtual, todo terceriado y atienden virtualmente. Bueno, mucho que decir de estas personas. Traigo estas fotografías más como un homenaje a esos personajes que fueron nuestros predecesores y que pues apreciamos y también admiramos por su legado, porque también fueron muy virtuosos. La funeraria Lurduy llegó en 1902, el mismo año que llegó la funeraria Betancourt, y en todo el país empiezan a llegar funerarias. Esta es una nota de un señor, Luis Gaviria, que entre otras es el primer proveedor de transporte y de servicio para el sector funerario, y especialmente pues, aquí en la ciudad de Medellín. Cuando él trae esta carroza ya habían 5 empresas, fuera de las 2 que ya acabé de mencionar. Entonces llegó la funeraria Calle, la Mondragón y la Villa. Y él alquilaba esta carroza no solamente, sino que él era dueño de una flota de taxis, pero eran unas celáceas de tracción animal. Él había importado estos vehículos desde los Estados Unidos y por ahí derecho también importó una carroza, no solamente para las 5 empresas que acabo de mencionar, sino para también aquellas familias que seguían ellos coordinando y tramitando todo lo que eran los servicios funerarios. Yo tengo que hablar de José Adán Rendón, que es la segunda generación de la funeraria Rendón de aquí en la ciudad de Medellín, porque si hablamos de virtuosos,
Este era un gran patriarca. José Adán Rendón era un ebanista de muebles de estilo, era tallador, un comerciante grande, porque en Bogotá tuvo muchos negocios, sastrerías. Él también era sastre, era herrero, fue coronel del ejército de Colombia en la Guerra de los 1000 días, porque él tenía estudios universitarios, hablaba inglés, y fue el primer latinoamericano que recibió una certificación como director funeral y también embalsamador de la academia más antigua de los Estados Unidos, que es Macalester, que aún existe. José Adán Rendón, para manejar un tema con el mercado, porque su competencia eran los artesanos que hacían cofres de necesidad inmediata, estableció los servicios de primera, segunda y tercera, que también en muchas ciudades del país se dio esa clasificación. Y pues había una gran diferencia, y era que entre el servicio de primera clase, que es el que allí describe de lujo, pues era con el cofre de estilo, por supuesto, el más costoso, y también con 3 sacerdotes para la ceremonia. Y el siguiente, que es el corriente o el de segunda aquí en Antioquia, era con 2 sacerdotes y un cofre pues de estilo, pero más económico. Y el tercero, que era su gran estrategia, el corriente, era para hacer la competencia con los artesanos que seguían construyendo cofres. Y él entonces manejaba con ello un cofre de estilo, no, sino un cofre sencillo, y era por supuesto la ceremonia con un solo sacerdote. Bueno, estos son unos registros que verán ustedes. Dice el valor de un entierro de primera clase en la parroquia El Sagrado del Sufragio para el finado, para la finada la señora doña Leonor Posada de García. Verán ustedes que en el cuarto ítem dice peones, porque eran los cargueros. Ese es un registro, este es otro igual. Y aquí tenemos un tema con la factura, para que vean una cosa bien importante, y es que el sector funerario, cuando empezó, su negocio era realmente el cofre. Verán ustedes toda la relevancia que le da en la factura a ese ítem nomás, que hasta firma. Aquí entonces dice el valor de un entierro de primera clase en la parroquia La Candelaria para el finado el señor don Ramón María Posada. Miren esta nota: el valor del cofre mortuorio estilo funeraria Campbell de Nueva York, porque ya habían empezado una alianza muy grande con la empresa funeraria Campbell de Nueva York, él era muy amigo de Frank Campbell, todavía pues una de las funerarias más importantes de los Estados Unidos es la Campbell de Nueva York, en la actualidad existe. Ellos vendían o distribuían los ornamentos para los cofres, que los importaba aquí la funeraria Rendón, y también pues ellos importaron los candelabros que hay casi en todas las iglesias de Antioquia, y de todas las funerarias que tienen candelabros antiguos, clásicos, de bronce, todos los trajeron ellos de Alemania. Esta gente, de todos modos, pues manejaba un tema muy en función del negocio, y el negocio grande era la venta del cofre. Verán ustedes que entonces ahí hablaban de que era el estilo de la Campbell de Nueva York, taponado y forrado en seda, con cordones de seda, en fin, todo eso es un tema muy particular que por supuesto hoy en nuestros negocios pues ese tema ya no existe. También este gran patriarca, que hizo grandes cosas, importó para Colombia el primer boche fúnebre de tracción mecánica, y que este es un Lincoln modelo 1926 en el que cargaron a Carlos Gardel. Bueno, José Adán es el mismo. Este señor murió en 1965. Ya estaba pues la empresa en tercera generación. Veremos que entonces de ahí para adelante, después del 2020, empiezan a llegar muchas empresas funerarias al país. Este es un vehículo que nos representa una empresa funeraria que estuvo hasta el año 94 en Popayán, la funeraria Hurtado, es un Citroën pero transformado. Y así empiezan a llegar muchas empresas al país. En Bogotá, por decir, ya llega una empresa que llegó no solamente a la ciudad de Bogotá, la funeraria Muñoz, que importaron esta carroza,
sino que fue una empresa que llegó a 2 ciudades grandes, llegó a Bogotá y también estableció este negocio en la ciudad de Cali. Veremos que aquí tengo fotografías de Bernardo Muñoz Pedrosa, el que nucleaba todo el tema en Bogotá, y su hermano Carlos en Cali, con la funeraria Muñoz en Cali. Otro hermano en mismo Cali, Segismundo Muñoz, de la funeraria Cali, hermano de ellos. Empezaron pues a estructurar todo el tema en Cali. Este señor fue el abuelo de Juan Manuel Herrera de Funerales del Valle. No está aquí hoy. Bueno, este era su carroza fúnebre en la ciudad de Cali, la de Segismundo, con la funeraria Cali. También empiezan a llegar a muchas ciudades intermedias del país empresas funerarias. Esta no fue la primera en Armenia, la primera fue la funeraria Listón un poco antes del 20, y estos llegan en el año 26. Esta carroza es de Funeral Barato de Bucaramanga. Y también llegan a otras ciudades como a Cúcuta, la funeraria Maña y la funeraria Yáñez. Yo no tengo ningún icono de la Yáñez, pero que fueron las primeras empresas funerarias en la ciudad de Cúcuta. Estuvieron hasta el año 1985 la funeraria Maña y la Yáñez, más o menos como por la misma época, también cerraron. Bueno, ahora en las ciudades, como estamos hablando de ciudades intermedias, Manizales, también llegó una empresa muy interesante, la funeraria equitativa de Aparicio Díaz Cabal, que fue también otro gran patriarca en el sector funerario. Tengo que hablar, y yo pues soy apasionado y hago una sensibilización con esto, con mucho afecto, porque Aparicio Díaz Cabal fue una persona con mucha estructura en el tema funerario. Estuvo desde 1935, incluso terminó en 1996. Casi por muchas décadas el mercado de lo que significaba el servicio funerario de Manizales estaba casi todo en la funeraria equitativa. Es que Manizales, entre otras, hasta hace muy poco habían apenas 7 empresas. Pero todo eso tiene que ver, Aparicio Díaz Cabal, y tengo una nota bien particular, vuelvo y les digo, pues es una remembranza o una semblanza de un hombre que fue también virtuoso. Aparicio Díaz Cabal era un poeta, un hombre con mucha capacidad, manejaba la poesía, hacía muchos ejercicios literarios en la ciudad de Manizales. En la empresa tenía en su edificio la empresa en el primer piso, en el segundo hacía los ejercicios literarios con mucha frecuencia y con muchos amigos de diferentes países. Aparicio Díaz Cabal, hemos oído por ahí alguna nota por ahí que hablamos del enterrador de la comarca. No fue una descripción que hicieron con Aparicio Díaz Cabal. Él en su poesía, alguna poesía mencionaba el enterrador de la comarca, que todo el mundo en el mundo funerario hemos oído con mucha frecuencia esa expresión. Y es que fue un hombre muy querido en la ciudad de Manizales. Fue muy reconocido, y su empresa, por una especial condición, y era el eslogan de su empresa. Él era un aficionado grande del fútbol. Él era el dueño del Atlético Cabal en Manizales, era el primer equipo profesional de Manizales. Y a propósito murió en el estadio Fernando Londoño gritando un gol del Once Caldas. Aparicio Díaz Cabal lo conocían todos los locutores de Caldas, de Manizales, y era famoso, pues su empresa siempre se referían a la equitativa, que era los jugadores de fútbol del equipo de Aparicio Díaz de Manizales. Los que no eran de Manizales vivían en el tercer piso de la funeraria, en unas habitaciones, y entonces él, por eso le valió el remoquete de que la funeraria equitativa era la funeraria cultural y deportiva. De todos modos, su eslogan fue reconocido por muchos años en la ciudad de Manizales. Bueno, después de la remembranza seguimos. El tema es que estamos en la década de los 30. Esta es una carroza que importa
como muy en el 20, la funeraria moderna de la ciudad de Santa Marta, que más tarde trajo el segundo coche fúnebre de tracción, pero auténtico, original, ¿no? El genuino, de tracción mecánica, y que ayer lo pudieron haber visto en la exposición que teníamos en el cementerio Campos de Paz. Bueno, hubo para el sector funerario en la década del 30, un poco empezando el 30 o más bien finalizando el 20 del siglo XX, un gran privilegio para el sector, y es que se encontraron, por decir, artesanos como un señor Rafael Hernández, que hizo esta carroza, obviamente en unos troques importados, para la funeraria Gaviria, y que actualmente la conserva Jardines de Paz de Bogotá. Pero hizo varias de estas carrozas para el sector funerario, y tengo una nota bien particular, y es que hay que decir, por hacer también homenaje a un tema bien particular, y es que con mucho privilegio hubo un italiano en la ciudad de Bogotá que llamó Luigi Fantini, y un señor del eje cafetero en Pereira, Reinhold Arango, que entre los dos hicieron más de 200 vehículos fúnebres sobre automóviles transformados de alta gama como fúnebres, que tenemos que decir, ese era el gran plante de las empresas funerarias en esa época. El funerario no tenía ninguna estructura de mercadeo en esa época, sino que casi que podíamos decir, pues, su fortaleza era un bonito coche fúnebre. Y Reinoli y Luigi Fantini hicieron una cantidad de vehículos que, no siendo originales, son los más parecidos a los originales, a los auténticos, a los que son de alta gama. Bueno, no quise traerle, pues, pero ya ustedes vieron, muy parecidos a los que ustedes vieron en Campos de Paz. Bueno, en resumen, para la década del 50 ya, en la ciudad de Bogotá, habrían 28 empresas funerarias, incluidas las primeras 3 empresas del siglo XIX, las de Bogotá y también, esa era solamente en la ciudad de Bogotá. Para Medellín, incluida la primera, que fue la Rendón, solo habían 15, pero un fenómeno muy particular, y es que en la década del 60, y llegaron también en la década del 60 18 más. Pero vale la pena decir que, como un fenómeno muy grande, más adelante veremos en la década del 70, que fue para el año 75, Medellín, o el área metropolitana de Medellín, ya tenía 66 empresas funerarias. En todo el país se vio, obviamente, la llegada de muchas empresas funerarias en la década del 30 que empezaron, y bueno, fueron llegando hasta, hay un fenómeno muy particular, en la década de los 70 no solamente es para Medellín, sino para todo el país. Pero bueno, vamos a empezar a manejar un tema con el enfoque que es el tema asociativo, y es que para hablar y empezar a hablar del tema asociativo, ya pues sabemos que habían una cantidad de empresas en las ciudades más importantes del país, y obviamente en las ciudades intermedias también, y como mínimo en muchos municipios de Colombia pues habría algo de pronto muy parecido a lo que era el trabajo con los artesanos, pero eso se veía llegar ya en otras décadas. Para hablar del tema asociativo, el tema de la mutualidad o las sociedades mutuales, no siendo de todos modos una condición asociativa de empresas, sino de personas naturales, pero personas naturales en función de los rituales funerarios. Vamos a ver el tema con las mutuales. Las mutuales eran unas instituciones de barriada que hacían una colecta, o más bien unos recaudos semanales, generalmente eran sábados y domingos, y tenían un fondo, se manejaba muy ejemplarmente con personas que trabajaban a honor, y con esos fondos, cuando tenían unos grupos familiares inscritos muy similares a la previsión, es que la previsión los copió. Por eso vamos a hablar de las mutuales. Las mutuales tenían unos grupos familiares en la que era el titular y 2 ascendientes y todos, hermanos, hijos, cuñados, esos aceptaban
un cuadro un poquito diferente a lo que tenemos hoy en la previsión. Pero ellos, cuando fallecía alguien de su grupo familiar, entonces le generaban un auxilio funerario, y de eso, pues, vale la pena decir, de ahí empezó una cultura con la previsión y todo lo que estamos manejando hoy. Las mutuales son muy antiguas. Verán que este es un texto que traigo, es más que para que se tengan claro que en la antigüedad en Roma habían sociedades mutuales. Aquí en este caso están proponiendo un tema para comprar estos nichos o cenizarios, porque había la cremación y obviamente en unos columbarios, como hoy se llaman en los parques cementerios, que también allí los llamaban palomeras. Pero aquí en Colombia las mutuales llegaron realmente apenas en el año, porque en Europa sí se vio en la Edad Media, varias mutuales en función no solamente de servicios funerarios, sino que también eran unas, como digo yo aquí también, unas comunidades de barriada que manejaban un tema con auxilios no solamente para funerarias, sino con temas de salud. Hablaban de drogas o auxilio por farmacia, y también unos temas muy particularmente en Colombia, algunas mutuales con temas de prisión, para cuando había una persona de pronto con problemas jurídicos, y entonces habían esos auxilios. Pero tengan claro una cosa con las mutuales aquí en Colombia y especialmente en Medellín, porque entre otras en un censo que se hizo en el año 1985, aquí en Colombia habían 400 asociaciones mutuales. Habían unas pocas por allá en Cúcuta, en Bogotá y en Pasto, pero el 80% de las mutuales estaba en la ciudad de Medellín. Las mutuales de aquí de Medellín, todas se transformaron. Ya no se llamaban ni sociedades mutuales, se llamaban sociedades enterradoras. Y siempre hubo más mutuales que funerarias. Por eso muchos funerarios de aquí de Medellín estuvieron a la sombra de las mutuales, porque obviamente eso les generaba un potencial directo y con un auxilio funerario. Y bueno, vamos a hablar más adelante, es que las mutuales también luego se convirtieron, vamos más adelante, todo lo contrario, empezaron a manejar un tema, vivían ya ellas a la sombra de las empresas funerarias, eso lo veremos más luego. Este es un señor que también fue un dirigente, un líder mutual, y con varias mutuales él estableció la primera empresa cooperativa funeraria de este país. Y de ahí pues vinieron hasta el año 65-6. La funeraria de él era la Cooperativa Funeraria Antioquia, que se organizó con 10 asociaciones mutuales, pero muy hábilmente, valdría la pena decirlo, era que también lo hacían muchas empresas funerarias. En su empresa, que tenía varios pisos, el edificio donde funcionaba la empresa funeraria, las mutuales estaban en el segundo piso y había un tercero, un cuarto piso para muchas mutuales que, no siendo socios de la cooperativa, le aseguraban de alguna manera y le cautivaban un potencial interesante. Y obviamente con esa filosofía de la mutualidad. Y en esas oficinas que él entregaba sin ningún costo para hacer recaudo, las mutuales solamente en los días sábados y domingos. Pero eso fue un tema que se vio aquí en la ciudad de Medellín en muchas empresas funerarias. Bueno, vinieron de otras instituciones que eran, esta es con 11, pero no era una cooperativa, era una federación que tenía una estructura funeraria con vehículos fúnebres, con salas de velación, igualmente la Comutual, que también esta sí fue una cooperativa. Vamos a hablar de unas cooperativas, las primeras que fueron, vamos cronológicamente, desde el año 49 hasta el año 65. En 1957 llega la segunda, después de la Cooperativa Funeraria Antioquia, que es la cooperativa llegó la segunda, no tengo ningún ícono que no represente, y es la Copebombas. Ustedes habrán visto aquí en Ciudad de Medellín que hay unas taxis que llaman Copebombas. Esa es una cooperativa muy grande y la más grande empresa de taxis, creo que de las de Colombia. Y obviamente ellos fue una empresa funeraria que era de los empleados de las bombas de gasolina,
Y esa funeraria empezó en el año 56. Yo recuerdo que ellos importaron desde el año 56 un coche fúnebre de los Estados Unidos, y esa cooperativa no sé qué pasó porque se fue en el año 1969, pero tenía una gran estructura y fue la segunda. La tercera fue esta asistencial, que era una cooperativa como proveeduría, y también pasó el mismo fenómeno en las mutuales. Se transformó, podríamos decir, ya como una cooperativa enterradora, y lo hizo con las primeras mutuales que llegaron aquí a la ciudad de Medellín, que llegaron a un barrio, al barrio Enciso. Es que aquí en un barrio podrían haber 8 o 10 mutuales. Con esas 8 mutuales y otras más que tenían pues ahí como apoyo, y como en la que tenía alianzas con convenios de descuentos y todas esas cosas, la cooperativa asistencial estuvo hasta el año 1997. Y viene también la cooperativa Fraternidad, muy similar, tampoco tengo nada porque desapareció desde el año 90. Y la cooperativa Fraternidad también era una proveeduría que se transformó y fue una cooperativa de servicios funerarios. Ahí van 4. Hubo 2 cooperativas más en la ciudad de Medellín que fueron ya no con mutuales, sino con empleados de Coltejer, y que fue la cooperativa funeraria de Coltejer, y era una funeraria no más, y se desapareció en el año 69, llegó en el año 63 y estuvo hasta el año 73, más o menos 10 años, también con salas de velación, tenía un coche fúnebre, todo. Bueno, esas cooperativas, entre otras, también Fabricato, los empleados imitaron a la Coltejer y montaron a Cotrafa. Cotrafa Social, que a propósito, Cotrafa Social cumple 25 años, pero ellos tuvieron primero la empresa llamada Cooperación, Funeraria Cooperación, de Fabricato, con los empleados de Fabricato. Bueno, es un análisis de las primeras 6 cooperativas que hay, esta Cotrafa llegó también en el año 1963 y está en la actualidad siendo una muy importante empresa del área metropolitana de Medellín. Bueno, ya veremos pues que el tema del asociativo con las personas naturales, o sea, con las que hacían parte de estas asociaciones mutuales, ya para la década del 60 o 65 había más o menos unas 186 mutuales. Todo este preámbulo es para que tengan bien claro que esto es el tema, este es el origen de la previsión funeraria. En esa década del 60, en el año 65, llega la primera institución asociativa del sector funerario, de empresas funerarias para el sector funerario, y que fue ADEF, que no era asociación de funerarias, no era ni de Cundinamarca ni de Colombia, era una asociación de funerarias de Bogotá y de algunos municipios cercanos. También esta otra Corfuncol, pero ya llegó en la década del 70, llegó en el año 71, y Corfuncol y esta otra organización pues obviamente hacían representatividad del sector, especialmente con el Estado, pero cumplieron mucho más, especialmente con un tema muy social y un tema muy del sector funerario. Estas 2 instituciones, que fueron las primeras en Colombia, tenían sus propias sedes ahí en el barrio Teusaquillo, Bogotá, y también tenían unas sedes rurales con unas especies pues, como de pequeñas fincas adecuadas y organizadas para eventos, y el sector funerario. No había una fiesta de Navidad pues, en donde no estuviera todo el sector funerario de la ciudad de Bogotá por el trabajo de estas 2 organizaciones en el tema social, en donde pues, podemos decir que en la década del 60 empezaron a conocerse los empresarios del sector funerario de la ciudad de Bogotá y municipios vecinos. Corfuncol está inactiva, llegó en el 71, ADEF estuvo hasta el año 1986. Bueno, vamos a hablar, como vamos en la década del 60, del señor Miguel Tavera. Bueno, Miguel Tavera, realizó el primer contrato de servicios funerarios como previsión en el año 1966 con su empresa La Funeraria Nazareno. El señor Miguel Tavera había sido el revisor fiscal de una de estas cooperativas que mencioné, la Fraternidad,
conocía muy bien todo el tema del mutualismo, conocía bien el tema con la funeraria, montó su empresa y estableció el contrato muy parecido en sus cláusulas a lo que son los contratos de previsión funeraria hoy. Él empezó manejando un tema sin un departamento de mercadeo, solamente pues con una condición bien particular, que conocía todas las falencias, las debilidades de las mutuales. Y entonces en su empresa, sin un departamento de ventas, simplemente colocaba un aviso. A todas las funerarias de Medellín nos llegaban especialmente todos los sábados y los domingos muchas familias preguntándonos si teníamos sociedad mutual. Y entonces él colocó un aviso que decía: pregunte por nuestra póliza Ezequial. Por supuesto, utilizó un nombre que no es propio, que es de seguros, que es póliza. Ezequial sí, obviamente es un tema muy del sector funerario. Y entonces decía: pregunte por nuestra póliza Ezequial. Y tenía un pendón donde decía: sin reuniones, porque las mutuales siempre tenía uno que ir a una reunión, pues por supuesto, porque como mínimo a la Asamblea General. Sin excedentes, porque las mutuales en sus auxilios, era un auxilio, no era el valor completo de un servicio funerario. Realmente no era la solución completa. Sin cuotas extras, porque las mutuales, cuando habían tasas de mortalidad muy elevadas, cobraban cuotas extras. Sin asistencia a entierros, porque en las mutuales había que, en muchas, había que asistir cuando se moría un socio o un agraciado que llamaban. El socio es el titular y el agraciado es el beneficiario que nosotros hablamos en previsión. Y el que se moría, pues había que acompañarlo, si no le cobraban una pequeña multa, que era pues más bien como para buscar unos fondos para las organizaciones. Decía también sin exámenes médicos, porque en las mutuales, que había un cuadro muy particular con el grupo familiar, que al titular podría tener hasta 65 años, muy parecido a lo que tenemos algunos, y los ascendientes podrían tener 80 al momento de la inscripción, 80 años. Pero deberían de ir a la mutual los papás del titular a firmar, como para verlos llegar, pero a su consorte, si ellos pensaban que habría necesidad por alguna duda, exigían exámenes médicos. Entonces decía Miguel Tavera: sin exámenes médicos. En ese pendón habían por ahí 10 ítems de sin. Entonces todo el que llegaba a averiguar por una mutual, por supuesto, firmaba un contrato de previsión funeraria. Y él lo hizo con 4 empresas más de él y algunos parientes de él. Él llamaba Miguel Tavera, fundó con un hermano la funeraria San Miguel, con otro hermano, con un sobrino, fundó la funeraria Tavera, y ya van 3 con la Nazareno. También con un sobrino, muchos de aquí conocen a Lirio Tavera, La Esperanza, que ya es del grupo Recordar, y además la funeraria Los Olivos, en el año 1974, que estuvo vigente hasta no hace mucho. Él murió en la época del COVID. Bueno, todas esas empresas en la misma forma recogían 3, 4 mil, 5 mil, 6 mil grupos familiares, y ese era su mercadeo. Ahí empezó la previsión en el año 66 con él, y especialmente con sus empresas. Pero todos en la década del sector funerario de Medellín empezaron a imitarlo para manejar el tema de la previsión funeraria individual igual a él. A nosotros nos llegaban mucha gente preguntándonos los fines de semana si teníamos mutual. No necesitábamos un departamento de mercadeo. Les cuento que Funeraria San Vicente recogió un grupo, recogió 16.000, cuando quise, porque a propósito entré a lo último, 16.000 grupos familiares sin un departamento de mercadeo. Ya luego hablaremos de eso. Bueno, ese es el origen de la previsión Ezequial. En la década del 70, muchas empresas pues copiaron el contratico o el contrato de previsión funeraria del señor Miguel Tavera. Y tengo que decir que fue el primer defensor de la previsión funeraria,
porque también le llegó seguramente una nota de la superintendencia bancaria en esa época, y vea que él maneja a la señora superintendencia bancaria, segundo delegado, doctora Marta Cecilia Nieto López. Apreciados señores, nos referimos a su atenta nota, a la cual acabamos de recibir y cuyo contenido hacemos las siguientes aclaraciones. Él era en un lenguaje muy sencillo, muy básico. Dice aquí: nuestro contrato de servicio de Ezequiales no ha sido copiado o imitado de ninguna compañía de seguros. Gran verdad. No creemos hacer competencia a las aseguradoras, pues ellas no tienen esta modalidad de servicio, que además, siendo como somos una pequeña empresa, no estamos en condiciones de competirles. Bueno, en este tercer ítem, que seguro era algo que estaban que tenía referencia a su nota de la nota de la superintendencia, dice: nuestro servicio Ezequial, más que un negocio, es un servicio social. Por ejemplo, aceptamos inscripciones de personas desde un día de nacido hasta los 80 años de edad, cosa que no harían las aseguradoras, pues el suscrito ha recibido en varias ocasiones diversas aseguradoras y sus representantes que nos proponían que tomáramos un seguro para nuestros afiliados. Bueno, él ahí lo que dice es que nunca se pudo haber dado eso, porque obviamente los aseguradoras manejan seguros, microseguros, y obviamente para pagar y reembolsar el dinero, esto será más difícil que manejar el tema con el servicio. Bueno, esa fue la primera defensa del sector funerario, pues, o de la previsión más bien. En la década del 70, pues vale la pena notar, como les dije, llegaron muchas empresas, no solamente a Medellín, sino a todo el país. Y viene algo bien particular, y es que esta es una característica de los 70. Aquí hubo una evolución muy positiva, y en todo el país también, todo el mundo se pegaba. En lo logístico, en lo técnico, en lo institucional, en la gerencia del servicio, en el servicio al cliente, en mercadeo, porque ya empezamos a manejar un tema con la previsión. Y los parques cementerios, obviamente, pues también son protagonistas, porque la mayoría llegan a finales de la década del 60. En el 67 llegó a la ciudad de Bogotá el primer parque cementerio, que fue obviamente recordar, y que desde que llegó empezó a vender su producto como prepago y haciendo cultura con esa condición de previsión también, porque es que previsión es un genérico. Bueno, los primeros cementerios, los que están aquí resaltados de Bogotá, los primeros 4, pues verán que 3 llegaron en el año 71 y en el año 67 llegó a recordar. Y en Cali también, pues llegó para esa década de 1968, Metropolitano de Cali también empezó a vender su producto. Vale la pena resaltar, ahí no están toda la lista de los parques cementerios, que actualmente son 78, pero resaltar que todos ellos llegan vendiendo prepago con su producto, que son bóvedas, en altura podría ser también algunos, que fue pues no llegando, porque llegando fueron los lotes y los osarios. Y además, pues, como ya en esa década entran y llegan algunas empresas ya manejando un tema con la previsión, empiezan también a llegar algunas organizaciones aquí a Antioquia, como ves entonces AFA, que es la Asociación de Funerarias de Antioquia, que fue desde el año 71 y se fue en el año 1987. Y llegó también a Colombia otra empresa, otra institución, ANPAR, que era Asociación Nacional de Parques Cementerios, la primera asociación que hubo en el país. Porque ya los cementerios estaban vendiendo inclusive el prepago, lo estaban manejando, ya lo estaban masificando en empresas. Entonces, hacen esta organización, pero desafortunadamente se fue en el año 1986 también, 87. Bueno, Afusan llegó en el año 1979 y estuvo con nosotros hasta el año 2004, era la Asociación de Funerarias de Bucaramanga.
muy ejemplar, manejaron muchas cosas bonitas para la asociatividad con las empresas funerarias de Santander, especialmente Bucaramanga. Ellos tenían mucho desorden, especialmente con algunas empresas funerarias, pues manejando mercadeo y ofreciendo servicios en instituciones de salud. Y ellos le pusieron mucho orden a ese tema porque organizaron oficinas. Esas oficinas que se ven en Bogotá y Medellín, pues no son, ellos fueron los que oxigenaron ese tema. Y hacían y lo manejaban en turnos con todas las empresas funerarias de la ciudad de Bucaramanga. También muy ejemplarmente manejaron un tema con una sala de embalsamamiento que hasta el año 2004 estuvo en la ciudad de Bucaramanga y era una sala de embalsamamiento para todo el sector en Bucaramanga y su área metropolitana. Bueno, estas son las empresas que llegan pero en la década del 70 aquí a Colombia. Bueno, hablando del prepago, que era una condición bien particular para todo este tema de la previsión también, la funeraria Medellín, de aquí de Medellín, empezó a manejar prepago con servicios funerarios, quizás fue la primera institución en el país, en el año 1959, en compañía de la funeraria metropolitana y 60. Verán aquí, este es un contrato, pero de la funeraria Medellín directamente en el 60, porque esa sociedad no duró mucho. Tenían un enemigo muy grande que era la inflación, pero ellos fueron los primeros que empezaron con todo este tema del prepago con los servicios funerarios. No estoy hablando no más del producto cementerio. En la década de los 80, bueno, hay que decir que ese gran producto del sector funerario, la previsión, dio un gran salto, ganó confianza con el consumidor, porque ya habría muchas empresas que en la década del 80 también habían manejado un tema con la previsión no solamente individual, sino que la masificaron, la funeraria Medellín propiamente en el año 85. Y entonces da un gran salto la previsión. ¿Por qué? Porque el consumidor ganó confianza y también el sector. En la década del 70 muchas empresas empiezan a copiar, no solamente en Medellín, sino a nivel nacional, y el tema de la previsión funeraria. Bueno, no había legislación. Venía ligada, obviamente, este tema de la previsión a la cultura del mutualismo, al prepago, a la prenecesidad, propiamente dicho, al prepago ya masivo que venía en algunas empresas y algunos cementerios. Y sumado además, las grandes empresas funerarias cooperativas de este país, la Red de los Olivos, que plantearon un reto para enfrentar, un gran reto para enfrentar la previsión con nuevas iniciativas, entre ellas la cobertura de la previsión a nivel nacional. Y bueno, en esa época entonces se ganó más confianza y bueno, surge una competencia agresiva y las funerarias, o más bien la creatividad se apoderó de las funerarias y de los cementerios. Y en esa década entonces, en el año 89, el 88 llega ANPAR. ANPAR, como era una deuda que tenían los parques cementerios que dejaron ir a ANPAR, que era Asociación Nacional, pero van más lejos porque obviamente lo hacen a nivel latinoamericano y con las empresas funerarias, que ese fue uno de los grandes motivos por lo que se acabó ANPAR, porque algunas empresas, especialmente de Bogotá y de Bucaramanga, no aceptaban las funerarias. Y aquí llegó la realidad con el tema ANPAR. Yo no voy a hablar de ANPAR más adelante aquí en esta convención, el doctor Andrés nos va a hablar de ANPAR. Bueno, ANSE, como ya estaba la previsión y era una necesidad de temas y alianzas entre las empresas y convenios y el tema asociativo, pues no estaba. El tema se puso de moda en la década del 60, porque pues en la década del 60 que llegaban las primeras dos era como todo, pues no fuimos ajenos a eso, porque aquí hubo muchos sindicatos, cooperativas, fondos de empleados, todos esos temas, pero en la década del 80 esta situación se da es más por el tema de la previsión. Y entonces
en la misma, en la convención, o más bien sí, que hizo Alpar para hacer obviamente la primera reunión, obviamente casi podríamos decir en el año 68, eso fue en marzo, en esa asamblea de constitución. Allí también, después de terminar la asamblea de constitución de Alpar, 4 empresarios del sector nos pusimos de acuerdo con 3 empresarios del sector de los cementerios, propiamente la ofrenda, también el apogeo y Montesacro aquí en Medellín y San Vicente. Organizamos obviamente una convocatoria al sector funerario en Colombia para hacerla con funerarias y cementerios. Y desafortunadamente, pues sí, hicimos una asamblea muy nutrida y pudimos llegar como hasta la 3ª reunión de junta directiva, pero muy desafortunadamente no se volvió a convocar, se sumó al año siguiente. Pues no sabemos, por muchas circunstancias que no vayan al caso, pero se fue esta organización. Pero en el año 89 llegó la Red de los Olivos, pues con ese nombre se conoció en la década del 90, pero ellos empiezan en el año 89, las grandes cooperativas de este país, lo que llamamos hoy los Olivos, que en esa época eran Coserfún, Encofún, Coserfún, Cocentral, en fin, todas esas cooperativas grandes del país formaron la Red Nacional de los Olivos. Por eso, por la previsión funeraria. Bueno, en la década de los 90 también llegan algunas otras organizaciones, que son estas. La década del 90 la década de los 90 se conoció como la época de la apertura económica. La apertura económica del gobierno de Gaviria, pues la apertura económica que fue fundamentada especialmente pues, por los principios neoliberales que permiten que permiten la competencia, obviamente la libre competencia entre los mercados, en los mercados de la industria y del comercio. Y bueno, el sector funerario no fue ajeno a esa filosofía que también es pues de una filosofía de la cual se esperaba obviamente cambios en procedimientos, nuevas responsabilidades sociales y también las competencias en el marco como de una nueva organización económica y social. Pero la apertura económica realmente fue más mental para todos los sectores. Eso fue transversal a todos los sectores. El sector funerario, obviamente, en esa época, pues generó una dinámica y llegaron la mayoría de las empresas del país a manejar la previsión funeraria. Y entonces el sector funerario pues también entró a esa dinámica del mercadeo con la previsión funeraria. En esa época entonces, el 91 llegó a otra asociación de funerarias, pero de Norte de Santander, que estuvo con nosotros pues también hasta el año 2003. El grupo La Resurrección llega en el año 1995 94, y no estuvo sino hasta el año 97, pero el grupo La Resurrección, el acta de constitución de La Resurrección, la firmaron 55 empresarios del país que todos tenían previsión. Por alguna situación de pronto pues terminó en el 97 y ellos fueron la base de la Corporación Remanso, que se inició en el año 1997. También por esa época jalonamos con FENALCO un tema y el primer comité de servicios funerarios o comité del sector funerario en Colombia fue el comité de FENALCO Antioquia. Allí estuvimos desde el año 95 y oxigenamos obviamente la llegada del segundo, que fue el comité de FENALCO Cundinamarca, no fue FENALCO Nacional. FENALCO Nacional veremos que llega ya es en el 2005. Pero FENALCO Cundinamarca hizo, como FENALCO Antioquia hizo un simposio muy grande que reunió más de 700 empresarios de todo el país aquí en
en el municipio de Sabaneta. Y pues Fenalco Cundinamarca también hizo lo mismo al año siguiente, en el 2002, y reunió más o menos el mismo número de empresarios en la ciudad de Bogotá. Y ahí empieza, pues, en la década del 90, todo este tema asociativo. Esta es en la Constitución o Asamblea de Constitución del Grupo La Resurrección, que fue la base de Remanso. Y bueno, aquí pues no vamos a hablar de Remanso, no hay mucho tiempo tampoco. Para la década ya del 2000, verán ustedes, estas son empresas del año 2000, o instituciones pues asociativas más bien, donde dice aquí Unión es la línea internacional de directores funerarios, que llegó en el año 2000 y no estuvo sino hasta el año 2006. Igualmente Asofunca llegó en el año 2001 y estuvo hasta el año 2003 o 2005, de 2003 a 2005. Bueno, este es Fenalco Nacional. Después hablamos de Fenalco. Aquí está la doctora Claudia Patricia Bendaño, que nos va a hablar luego de Fenalco Nacional. Fenalco Nacional llegó en el año 2005. Estas organizaciones... qué pena con este tema. Estas organizaciones que tenemos del año 2000, tengo que decirlo, y es que todas llegaron, obviamente, en función de manejar una red para la prestación de servicios funerarios, la previsión. La mayoría, o podríamos decir todas esas del año 2000, todas las que tenemos aquí, estas dos, Ezequialcop y Red Ezequial. Ezequialcop llegó en el año 2001 y estuvo solamente hasta el año 2005, porque fue la base realmente de Red Ezequial. Red Ezequial estuvo hasta el año 1922 como red. Bueno, estas cuatro de la década del 2000, vale decir, eran aquellas personas frustradas en la aspiración de encontrar un espacio en Remanso. Desafortunadamente en Remanso tuvimos unas limitaciones grandes, especialmente estatutarias, y era que era solamente una empresa por cada municipio. Y de pronto dos si tenía más de 500.000 habitantes, y así sucesivamente cada 500.000 habitantes. Eso generó obviamente la llegada de estas redes por la necesidad del tema con la previsión funeraria, del tema con las redes. Bueno, en el año, ya en la primera década del siglo XXI, o en la segunda, bueno, Punto Lima es también de la primera década, porque es del 2009, pero fue una empresa pues, que apenas estuvo 3 años, hasta el 2012. Ellos realmente ya en la última que tenemos, que es esta Corporación Ezequial Tierra de Grandes, es la base Punto Lima, pero vamos a hablar primero de Azocolparques. Azocolparques no, pues estuvo con nosotros desde el 2009 y no está tampoco, se fue en el año 2021. Esa era la segunda organización funeraria aquí en el país de los parques cementerios. Y FEINFUCOL, es muy lamentable, fue una empresa que era la Federación de la Industria Nacional de Funerarios de Colombia, tuvo una asamblea de constitución muy grande, pero no se crió. Perdón la expresión. AFAL es la Asociación de Funerarias del Valle, Asociación de Funerarias y Apoyo Logístico. Esta Asociación de Funerarias del Valle llegó en el año 2013 y actualmente es una mutual, se transformó. La última de esta década, de la última ya y de esta tercera década del siglo XXI, y es la Corporación Ezequial Tierra de Grandes, que es la base de Punto Lima,
y que llegó en el año 1922 y todavía está. Son las funerarias del Tolima, que tienen unos convenios especialmente con empresas funerarias del Cañón de las Hermosas, donde hay muchos problemas de orden público y ellos obviamente manejan la previsión con ese respaldo. Y bueno, son prácticamente el cuadro del tema asociativo aquí en Colombia. Tengo una nota bien particular y es el tema en el año 2000, ya en este siglo pues, 21, concretamente en el 2002, las empresas, o más bien, sí, las empresas de seguros y Fasecolda forzaron y precipitaron pues la idea de que la previsión funeraria era un microseguro. Y con la superintendencia bancaria en esa época, que hacía como superintendencia financiera, empezaron pues muchas preocupaciones para el sector, empezaron indisposiciones y malestar y mucha incertidumbre. El sector se enfiló, aunó esfuerzos y en esa misma década dejó atrás todos sus amagues de intervencionismo estatal. Bueno, conceptos, los estudios y conceptos jurídicos del sector generaron pues para el Congreso, se llevaron al Congreso estudios muy serios y que el Congreso de alguna manera pues aprobó un artículo, el artículo 111 pues, de la ley 785 del año 2003 para el Estatuto Orgánico Financiero, porque no representa actividad aseguradora, los servicios funerarios, cualquiera sea cualquier modalidad de contratación o pago. Además, el artículo 86 de la ley 1328 del año 2009, que también pues, determinó pues, que los servicios funerarios son, la previsión es facultativa y exclusiva de los departamentos de mercadeo del sector funerario. Y también determinó quiénes podrían prestar los servicios funerarios. Las empresas cooperativas, las mutuales, las sociedades comerciales como nosotros, con excepción de las compañías de seguro, que podemos prestar directamente y en especie todos estos servicios, independientemente de que en un contrato las cuotas pagadas cubran o no los servicios funerarios. También las sentencias, la 940, C940 del 2003 y la C432 del 2010 determinaron sus sentencias de la Corte Constitucional, que afinaron el tema de la previsión, pues que ellos en sus sentencias, pues las compañías de seguro demandaron incluso hasta la violación de derechos fundamentales. Y las sentencias, obviamente, fueron demandadas, cada una con 5 demandas de parte de las compañías de seguros y de Fasecolda, y ninguna prosperó porque obviamente se permitió la libre competencia. Además de que también se determinó en las sentencias de que no habría captación de los recursos del público o captación masiva de los recursos del público. Y todo este tema, obviamente, porque las normas nunca precipitaron un tema o menoscabaron la libre competencia. Todo lo contrario, la fortalecen y la promueven. Todo esto gracias a FENALCO y el apoyo en todo sentido de la Corporación Remanso. Bueno, las instituciones asociativas y gremiales motivan y participan activamente
para seguir el camino de la profesionalización y de la formalidad. También afianzando pues todos los valores para nuestra permanencia en el mercado. Y no nos podemos olvidar que somos nuestro objeto social y razón de ser son la prestación de servicios funerarios, son los rituales, la pompa, la prestación de servicios dignos. Y partiendo de la reflexión de que toda vida es especial, de vivirse bien vivida, también de ser recordada con un servicio conmemorativo o un funeral significativo, que es el principal objetivo de las empresas, el sector y las dinámicas asociativas. Muchas gracias.